Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia, por su presencia en este segundo módulo del diplomado segundo módulo dentro del diplomado de Derecho Penal Electoral correspondiente a delitos electorales locales y federales. Ahí vimos generalidades de los delitos contenidos en la Ley General de Delitos Electorales. Déjenme, ¿saben qué? Me voy a cambiar de lugar porque me aparece que hay conexión un poco errática, digamos. Entonces eso luego genera algunas complicaciones que no tenemos por qué soportarlas teniendo un mejor lugar de conexión. Entonces, bueno, disculpas por esto, a veces sucede, sobre todo en las noches. No sé por qué razón exactamente, pero bueno. Entonces decía, ayer vimos algunas generalidades relativas a los delitos contenidos en la Ley General de Delitos Electorales. Y lo que nos atañe el día de hoy es una pregunta con una respuesta, desde luego, con relación a qué pasa con las entidades federativas. Si tenemos una ley general que establece los delitos, ¿pueden las legislaturas promulgar leyes, pues no sea legislaturas legislar, promulgar leyes con relación a delitos electorales, definir sus propios delitos electorales, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero, voy a hacer una serie de comentarios relativos al artículo 116 constitucional para ver, ¿no? La tipificación, la problemática con relación a esto, porque si nosotros leemos aisladamente el inciso O de la fracción cuarta del artículo 116 constitucional, llegaríamos a la conclusión de que las entidades federativas, así como la Ciudad de México, según lo que dispone el artículo 122, apartado A, base 9 de la Constitución, cuentan con una amplia libertad configurativa en materia de delitos y faltas electorales. En su literalidad, este es el problema a resolver, ¿no? Y ahorita vamos a analizar una acción de inconstitucionalidad, que ayer les dije, 221/2020. Entonces, en su literalidad, este inciso señala que, de conformidad con las bases establecidas en la Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, y esto lo leo, se tipifiquen los delitos y leyes de los estados en materia, perdón, se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellas deban imponerse. Inclusive, a partir de la reforma de 1996, que incorporó una disposición pues idéntica en el inciso I en ese momento, la libertad configurativa de las entidades federativas era tan amplia que quizás la cuestión jurídica más relevante consistía en determinar si había un mínimo constitucional exigible para el legislador local en esa materia. Pero a partir de la reforma de 2014, tanto el texto constitucional como las leyes generales, ¿no? Las leyes generales relevantes, que se aprobaron varias, ¿no? Ley general en materia de partidos políticos, ley general en materia de delitos electorales y así algunas otras leyes generales que tienen esta característica especial, ¿no? Que no son leyes federales, sino que establecen las bases mínimas para el contenido normativo. Y bueno, entonces establecieron disposiciones que redujeron significativamente la libertad en ese sentido, libertad legislativa, libertad de configuración de enunciados jurídicos de las entidades federativas, sobre todo en lo que hace a la legislación de delitos electorales. En la práctica, los estados y la Ciudad de México, las entidades federativas y la Ciudad de México, juegan un papel muy limitado en la definición del contenido sustantivo del derecho penal electoral. Tanto la interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales y legales relevantes, como la práctica de los operadores jurídicos muestran que la Ley General en materia de delitos electorales es la que define los tipos penales y las sanciones que resultan aplicables en el ámbito local. En esta reforma de 2014, todo este es el preámbulo, ¿no? De 2014, el artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución, establece que es el Congreso de la Unión quien tiene la facultad para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo, eso es importante porque es una característica de la ley general, ¿no? Establecer los mínimos,
como mínimo los tipos penales y sus sanciones en diversas materias, incluida la electoral, ¿no? Se precisa que estas leyes generales contemplan la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, cosa que está presente en la Ley General de Delitos Electorales relativo a la coordinación. Seguramente, ¿no? Lo vieron en la clase relativa a las fiscalías electorales, así como el análisis que hicieron muy pormenorizado de la Ley General de Delitos Electorales con maestro Daniel Díaz Cuevas, ¿no? Pero bueno, el chiste es que esta idea, ¿no? De la distribución de competencias, formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas, ¿no? A partir de esto, entonces, no es difícil ver por qué existe una tensión, y ahorita vemos cómo lo resuelve la Constitución, ¿no? Cómo lo resuelve, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una clara tensión constitucional, porque está el inciso O de la fracción cuarta del 116 constitucional, que habla de la obligación de las entidades federativas para la legislación local en materia de delitos electorales, pero en el inciso A de la fracción 21 del artículo 73, así como en el transitorio segundo de la reforma de 2014, la obligación del Congreso para dictar leyes generales que tengan que establecer como mínimo los tipos penales electorales y sus sanciones. Entonces, la pregunta es si pueden las entidades federativas establecer tipos penales y sanciones en el ámbito local, a pesar de que existe una ley general, ¿no? Que por mandato constitucional tiene que contemplar un catálogo de tipos penales y sanciones, ¿no? En este sentido, en un principio, insisto, vamos a analizar la acción de inconstitucionalidad correspondiente, pero así planteado, no encontramos una respuesta a este interrogante en el desarrollo legislativo de la reforma constitucional de 2014. En la Ley General en materia de delitos electorales se establece un catálogo relativamente amplio de delitos electorales y sanciones, ¿no? Los artículos 5 al 20 bis, mañana y el día de pasado mañana, que es miércoles y jueves, verán todo lo relativo a la violencia política de género, ¿no? 20 bis, que tuvo esta reforma también de 2020 con relación a la expedición de otra serie de reformas, entre ellas la ley para regular el acceso de las mujeres a una libre de violencia. Creo que así se llama la ley, ¿no? Digo, con disculpas porque luego el nombre es un poquito largo y llega a olvidárseme si esa es la denominación exacta, pero fue una materia, fue una reforma en materia de paridad de género, entre otras cosas, y que también tuvo como punta de lanza la violencia política de género, y entonces se introdujo en la Ley General de Delitos Electorales el artículo 20 bis para todas las modalidades de comisión de violencia política de género en su vertiente penal, ¿no? Que como sabrán, lo dijimos ayer y lo referí en su momento, las sanciones, o en el caso de la violencia política de género, pueden tener varias consecuencias, ¿no? Se pueden seguir y se siguen procedimientos especiales sancionadores, dependiendo de sujetos, contenido, mensajes, ¿no? Para atender cuestiones relativas a violencia política de género, que pueden derivar en sanciones políticas, ¿no? En esta idea del padrón, ¿no? De personas sancionadas, y que con ello una candidato que quisiera acceder a una candidatura, bueno, un funcionario político, política o persona que quisiera acceder a una candidatura, podría, estando en este listado, no acreditar el modo honesto de vivir, por ejemplo, ¿no? Pero este es una sanción de índole político-administrativa, ¿no? Que se sigue en un procedimiento, decía, un procedimiento sancionador y que tiene esa consecuencia, pero también puede suponer la comisión de un delito, la misma conducta. Ya habíamos visto esta parte, ¿no? Del concurso de figuras, aquí no diríamos el concurso de delitos, sino el concurso de figuras jurídicas que pueden prever para una misma conducta distintas sanciones, ¿no? Igualmente, esta persona que cometiese la violencia política de género, suponiendo que así lo hiciera y que se acreditara y que fuera una persona pública, que se siguiera un procedimiento sancionador en contra suya y se le impusiera como sanción esta inclusión en el listado, podría también suponer para su persona
un procedimiento administrativo por responsabilidades de servidores públicos al mismo tiempo que un procedimiento penal por la comisión de ese delito, ¿no? Obviamente, ahí habría que acreditar una serie de cosas para ver si se trató efectivamente de una modalidad u otra, ¿no? De un delito o únicamente de una sanción dirimible en el procedimiento sancionador, ¿no? Aunque una no excluya a la otra, ¿sí? No es esto de non bis in idem, porque no se está castigando por la misma vía, aunque se trate de la misma conducta, esta conducta, ¿no? Ni siquiera las sanciones son las mismas, vaya, ¿no? Bueno, eso solo para decir como decía, estas distintas posibilidades normativas, estas distintas sanciones, pero entonces regresando al tema, esto fue nada más por la cuestión de la violencia política de género, ¿no? Como un elemento adicional en donde se definen también delitos, ¿no? Bueno, el chiste es que en la Ley General en materia de delitos electorales, con los cambios que ha tenido a partir de la reforma de 2014, en 2020, esto de la violencia política de género, no hace referencia alguna a la imposibilidad de que las entidades federativas legislen en la materia. Inclusive hace una distribución de competencias, ¿no? De facultades para efecto de investigar, perseguir, sancionar los delitos electorales contemplados en la propia Ley General, los artículos 21 y 22, y en los artículos transitorios del decreto tampoco se dice gran cosa, ¿no? Solo se señala de manera genérica que deroga todas las disposiciones legales que se opongan a ese decreto, que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa procederán a hacer las reformas pertinentes en las leyes específicas y alguna otra cosa relativa a la armonía legislativa, ¿no? Entonces, a partir de esto, pensaríamos que hay dos opciones interpretativas, ¿sí? Primero, que la Ley General en materia de delitos electorales establece un catálogo único de delitos electorales, aplicable tanto al ámbito federal como al ámbito local, y que por lo tanto las entidades federativas no tienen ningún papel en la definición de los tipos penales electorales ni en sus sanciones. Esta interpretación tiene la ventaja de que se ajusta al contenido literal del artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución, pero es contrario al texto constitucional según lo dispuesto en el inciso O de la fracción cuarta del 116. Otra opción es que es necesario armonizar en la medida de lo posible el contenido normativo de ambas disposiciones y entonces pensar que como ley general, la Ley General en materia de delitos electorales solo fija un catálogo mínimo de tipos y sanciones en materia de delitos electorales. Este catálogo resultaría aplicable tanto en el ámbito federal como en el local, y bajo esta interpretación, las entidades federativas podrían establecer tipos y sanciones adicionales en sus respectivas legislaciones electorales locales, ¿no? Con esto, además de armonizar el texto constitucional, aparentemente, ¿no?, tendría la ventaja de permitir que cada estado y la Ciudad de México fijaran una política criminal concordante con sus particulares circunstancias, ¿no? Claro, decantarse por uno o por la otra, desde luego, es importante por las consecuencias prácticas, ¿no? Y en el ámbito legislativo, además, después de esta reforma de 2014, los estados, las entidades federativas, siguieron rutas distintas, ¿no? Algunos congresos locales decidieron expresamente derogar los delitos electorales que contemplaban sus legislaciones estatales, ¿no? En Michoacán, por ejemplo, ¿no?, se reformó el Código Penal para derogar los artículos en donde estaban los tipos penales y sus sanciones, y estableció que en materia de delitos electorales, ¿no?, la investigación, persecución y procesamiento de estos se está lo dispuesto en la Ley General en materia de delitos electorales. Ya vimos el día de ayer, pero esto lo menciono por si fuera necesario, que la propia Ley General en materia de delitos electorales dispone que la persecución e investigación de los delitos, hay estos convenios de colaboración, pero que en lo procesal se está a los códigos procesales locales, ¿no? Bueno, entonces, esta forma, pues, de proceder, la idea de tener un solo catálogo de delitos electorales pareciera concordar con las reformas
de Michoacán. Pero hay entidades federativas que optaron por rutas distintas y más problemáticas, ¿no? En la Ciudad de México, se han reformado, ¿no? Varias veces el Código Penal para el Distrito Federal relativo a los delitos contra la democracia electoral. Entonces, el Código Penal de la Ciudad de México contemplaba hasta hace relativamente poco tipos penales y sanciones que no necesariamente corresponden con los que contempla la Ley General en materia de delitos electorales, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, cada opción interpretativa genera resultados distintos, ¿no? Si pensamos que debe de haber un catálogo único, entonces habría que considerar que el decreto que expidió la Ley General en materia de delitos electorales derogó todos los tipos penales electorales que contemplaba el Código Penal para la Ciudad de México, ¿no? El Distrito Federal, entonces. La interpretación del catálogo mínimo llevaría a considerar que los tipos penales locales no se contraponen o no se deben de contraponer a lo establecido con la Ley General en materia de delitos electorales, sino que son normas vigentes y válidas en el ámbito local. Ahora, al margen de la actuación de las entidades federativas en materia de delitos electorales, ¿no? Lo cierto es que la posibilidad de actuación de las entidades federativas en esta materia se redujo, ¿no? O sea, la idea del catálogo mínimo solo permite en todo caso que las leyes electorales y las constituciones locales establezcan tipos penales adicionales, en todo caso, a los que contempla la Ley General en materia de delitos electorales. La libertad configurativa, ¿no?, de las entidades es más amplia cuando se trata de faltas electorales que no son de naturaleza penal, ¿no? Hay tipos, disposiciones constitucionales relevantes que van definiendo como los contornos de esta libertad, ¿no? Hay mandatos constitucionales que señalan directamente que los estados y la Ciudad de México deben regular y establecer cierto tipo de sanciones. El inciso J de la fracción cuarta del propio 116 de la Constitución, perdón, es que me entró este mensaje y señala que las legislaturas locales deben de fijar las reglas para las precampañas y campañas electorales de los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan, ¿no? La Constitución se limita a establecer un deber de legislar y las entidades federativas son las que fijan el contenido de estas regulaciones y sus sanciones. O sea, esto para decir que en el ámbito para establecer los ilícitos electorales, que no solamente son penales, vemos que hay como distintas vías, ¿no? Por un lado, cuando no se trata de la vía penal, parece que queda a salvo la libertad configurativa de las entidades federativas. Pero en tratándose de los delitos, entonces ahí tenemos problemas, ¿no? Bueno, entonces, eso, ¿no? Luego, la Constitución establece que el conocimiento, la sanción de algunas infracciones, corresponde al ámbito federal. Las violaciones a lo que establece la base tercera del párrafo segundo del artículo 41 constitucional, ¿no?, que contempla las reglas para los partidos y candidatos y su acceso a la comunicación social durante los procesos y fuera de estos, los procesos electorales locales y federales, la prohibición de difundir propaganda política o electoral que calumnie a las personas, la obligación de suspender la difusión de propaganda electoral. Ayer nos referíamos a este ámbito, ¿no?, de la idea de la voluntad popular, que se cuida, ¿no?, de distintas formas, una de las cuales es los procedimientos sancionadores, la idea del 134 constitucional, el 41, los límites temporales que fija cada uno y el otro, ¿no? Entonces, bueno, eso. Igualmente, ¿no?, esto que decía, la obligación de suspender la difusión de propaganda gubernamental en las campañas federales y locales. Y entonces, en el apartado de esta base, dice que las infracciones en estas materias se tienen que investigar mediante procedimientos expeditos por el Instituto Nacional Electoral y resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el régimen sancionador de los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Por otro lado, la Constitución también abre la puerta para que mediante leyes generales el Congreso de la Unión legisle y fije competencias
en materias relacionadas con faltas electorales. La reforma de 2014, al párrafo, a la fracción 29 U del artículo 73, señala que el Congreso está facultado para expedir leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, según las bases que prevé la propia Constitución. Y las fracciones 1 y 2 del transitorio segundo de esta reforma fijan elementos mínimos que deben contener estas leyes generales, ¿no? Por un lado, dice, la ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales debe establecer procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones. Por otro lado, la ley general que regule los procedimientos electorales tiene que contemplar, entre otras, las sanciones que se aplican a la promoción de denuncias frívolas, las reglas, plazos, instancias y etapas procesales que sancionen violaciones en los procedimientos electorales, ¿no? Entonces, estos mandatos constitucionales que están concretados en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues están ahí como planteadas, no necesariamente de manera perfecta, porque hacen remisión a la posibilidad de establecerlos en otra legislación. Por ejemplo, la Ley General de Partidos Políticos establece las obligaciones de los partidos políticos en varias materias, ¿no? Pero no desarrolla un sistema que regule competencias, procedimientos, sanciones aplicables en caso de que los partidos incumplan sus obligaciones. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por su parte, sí desarrolla algunos de los elementos que dispone este transitorio segundo de la reforma de 2014. Entonces, por un lado, desarrolla un catálogo de sujetos, conductas sancionables, sanciones, reglas, plazos, instancias, etapas, ¿no?, de los procedimientos tramitados y resueltos por órganos de ámbito nacional y federal, el procedimiento sancionador ordinario, el procedimiento especial sancionador, ¿no? Y esta misma ley establece para el ámbito local una serie de bases mínimas para que las entidades federativas regulen sus procedimientos sancionadores, ¿no? La clasificación de los procedimientos ordinarios y especiales, los sujetos y conductas sancionables, las reglas de inicio, de tramitación, etcétera, ¿no? El procedimiento para dictar expedientes y las reglas para las denuncias frívolas. Entonces, la cosa es preguntarse, y vamos a responderlo a partir de la acción de inconstitucionalidad que revisaremos, el margen con que cuentan los estados y la Ciudad de México para establecer faltas y sanciones electorales, ¿no? En este caso, parecería pues que la libertad configurativa de las entidades federativas es más amplia, ¿no? Aunque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fija sujetos, conductas sancionables y sanciones, entre los cuales se encuentran, ¿no?, el incumplimiento de las obligaciones que contempla la Ley General de Partidos Políticos. El artículo 73 constitucional, el transitorio segundo de la reforma electoral 2014 y la propia LEGIPE no establecen que debe aplicarse tanto en el ámbito federal como en el local, ¿no? Entonces, pareciera que este catálogo solo se aplica a los procedimientos federales y que las entidades federativas tienen la libertad para fijar sujetos, faltas y sanciones electorales, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a una posible interpretación del 116, y entonces voy a presentar aquí un PowerPoint, ¿no?, para irle dando seguimiento a lo que voy a exponer a continuación relativo a la acción de inconstitucionalidad 290, 290/2020, ¿no? Los aspectos más relevantes, ¿no?, es, como vemos aquí, la naturaleza penal de la norma penal electoral. Ya lo había referido ayer. Había propuestas, ¿no?, desde luego que no eran idóneas, pero estaban ahí, se plantearon, de si era importante o si se podría en todo caso que los delitos electorales fueran perseguidos, sustanciados, investigados por la propia autoridad electoral, en sentido estricto, ¿no?, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En ese caso, no se planteó que no lo conociera la FEPADE o la FEDE, o sea, la investigación, ni las carpetas, ni las averiguaciones, ¿no? Sino que la resolución jurisdiccional recayese en las autoridades jurisdiccionales del Tribunal Electoral. ¿Cuál era el problema con esto? Pues que la naturaleza del delito, ¿no?, es penal. Se trata de una falta contemplada en la legislación penal y aunque toca al campo electoral, ayer vimos algunos de los elementos, esos elementos de discernimiento son propios del derecho penal. Entonces, las normas que se impugnaron en el caso de la acción de inconstitucionalidad, ahorita vamos a ir viendo justamente cuáles, ¿no? Pero ahorita damos una serie de preámbulos, regulan delitos electorales, ¿no? O sea, la naturaleza de estas normas son penales. El hecho de que ciertos actos se cometan dentro de los procesos electorales y sean tipificados como delitos, no quiere decir que no se rijan por los principios de la materia penal, ¿sí? O sea, aquí volvemos a los ámbitos temporales y espaciales, lo vimos ayer, ¿no? Las diferencias entre sujetos, entre posibilidades de comisión de los delitos, dependiendo de la calidad de los sujetos. Algunos estaban restringidos a temporalidades específicas, ¿no? Delitos que se cometen, que solo pueden cometerse en la jornada electoral, otros que no, retener la credencial, por ejemplo, no tiene ese elemento, pero sí alterar, ¿no? No sé, el debido funcionamiento de las casillas, instalarla en un lugar distinto al que en donde tendría que haberse instalado, ¿no? Que tiene un elemento subjetivo también de funcionarios electorales, y así sucesivamente. El chiste es que tenga posibilidades temporales para su comisión no afecta la naturaleza misma del tipo penal, ¿no? O sea, siguen siendo delitos. Entonces, pues, el hecho de que en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado se establezcan delitos que su descripción típica, o sea, la conducta que establece el enunciado penal, el tipo penal, ¿no?, que es el que describe los elementos de la conducta, se refiera a comportamientos que perturban las instituciones democráticas. Ya vimos algunos de los bienes jurídicos tutelados, inclusive en cada uno, bueno, no en cada uno, en las generalidades de los tipos, ¿no? Porque ya así vemos fracción por fracción, pues veremos y vimos que había diferentes tipos penales, diferentes, por lo tanto, bienes jurídicos tutelados, pero que en general hacen referencia a bienes específicos, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que cuando se trata de conductas que perturban instituciones democráticas, el debido desarrollo de la función pública electoral, el sufragio libre, directo, secreto, no implica que las normas que configuren estos ilícitos pierdan su naturaleza penal, ¿no? Lo que estoy hablando, ¿no?, son aspectos relevantes de esta acción de inconstitucionalidad, ¿sí? Entonces, no pierden su naturaleza penal y, por lo tanto, ni su investigación ni su enjuiciamiento corresponde a las autoridades electorales. Estas actuaciones son de competencia exclusiva de las autoridades de procuración de justicia y jurisdicción penal, respectivamente, ¿no? De acuerdo con los principios y procedimientos del derecho punitivo. Bueno, entonces, volvemos a la distinción entre la sanción electoral y la sanción penal, ¿no? Y dice la sentencia relativa a la acción de inconstitucionalidad 290-2020, que las correspondientes indagatorias, cuando se trata de delitos electorales, se confían en las fiscalías especializadas, locales y federal, y esto reafirma que no deben confundirse los bienes jurídicos protegidos por la legislación electoral, ¿no?, que se identifican con valores fundamentales de la democracia, con la normativa que la protege de conductas que meritan un castigo de mayor gravedad, ¿no?, cuando las situaciones de naturaleza administrativa resultaron insuficientes para disuadirlas, por lo que el último recurso es la sede penal. Esto lo vimos no solo cuando diferenciamos la norma administrativa y la norma penal, sus alcances, su naturaleza, sino igualmente cuando en las primeras clases veíamos cuáles eran los efectos de la sanción una y otra, ¿no? En la teoría penal, supuestamente, o una de las escuelas penales, pensaría
una escuela penal ligada a la racionalidad instrumental, de la que yo siempre me aparto, pero la menciono, ¿no? Para ir recapitulando una serie de cosas, porque todas estas, pues, tienen fundamentos, digamos, teóricos, ¿no? No solo son la parte técnica de los bienes jurídicos protegidos, la distribución de competencias y la posibilidad o no de definir conductas penales por parte de las entidades federativas, sino cómo todo eso se va ligando a lo que han visto a lo largo de este diplomado, ¿no? Entonces decía, una escuela penal que piensa que la norma penal tiene un efecto disuasorio, ¿no? Por las consecuencias de derecho que se derivan de la norma penal, entonces catalogar a una conducta como punitiva tendría un efecto disuasorio mayor, ¿no? Que una que fuera meramente administrativa. Ya vimos en su momento que esto también tiene otras implicaciones, ¿no? Del derecho que contraviene a la sociedad y el derecho que contraviene normas de convivencia, que tampoco está como que no necesariamente completa y absolutamente claro, pero entonces esto supondría que elevar a delito una determinada conducta tendría un efecto disuasorio, ¿no? Desde luego que no es así, pero es una propuesta, ¿sí? Por las consecuencias de derecho que se derivan de una o de la otra. Si hoy tenemos tiempo todavía, que no estoy muy seguro que vaya a verlo, vamos a ver algo relativo a las penas, ¿no? Y a su racionalidad, las contenidas en la Ley General de Delitos Electorales. Un comentario breve. Bueno, entonces, estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, el fiscal general, en esta acción de inconstitucional, el fiscal general de la República, impugnó una serie de reformas del Código Penal de San Luis Potosí y consideraba que violentaban el marco de atribuciones conferido al Congreso de la Unión por el artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución. Y decía, déjenme nada más avanzar en la presentación, decía, ¿no? Que el régimen transitorio de la reforma electoral de 2014 estableció un plazo para que el Congreso de la Unión expidiera una ley en materia de delitos electorales, que esto se materializó, ¿no? El 23 de mayo de 2014, con la publicación de la Ley General en materia de delitos electorales. Esta ley tiene por objeto establecer los tipos penales, sanciones, distribución de competencias, coordinación, el objetivo de la ley, que ya vieron con el maestro Daniel Díaz Cuevas, ¿no? Que estas son aplicables a las elecciones federales y locales. En lo que respecta a la distribución de competencias, el ordenamiento establece la ley marco cuando no sean competencia de la federación, sin que determine la posibilidad de tipificar delitos en la materia para las entidades federativas, ¿no? Entonces, bueno, en la propia acción de inconstitucionalidad hace referencia a una acción de inconstitucionalidad previa, la 74/2017, que decía que los tipos penales y sanciones relativos a los delitos electorales se tienen que encontrar en la ley general porque están reservadas al Congreso de la Unión. Y que en todo caso, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Ley General en materia de delitos electorales, las autoridades locales solo son competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos en la Ley General cuando no sean competencia de la Federación, pero no así para configurar delitos electorales. Y aquí hay una interpretación interesante de esto que les comentaba del artículo 116, fracción cuarta, inciso O, ¿no? Relativa a la competencia, que aquí le llaman la competencia residual, ¿no? Que es una, como decía, una reinterpretación, que como veremos, pues tiene sus cosas interesantes igualmente, ¿no? Entonces, bueno, decía, permítanme nada más, decía pues que el artículo 116, fracción cuarta, inciso O, ¿no? Establecía la competencia de las entidades federativas para legislar en materia de delitos electorales, otorgada desde 1996. O sea, cuando la materia electoral estaba reservada, estaba sometida a la regla de residualidad del artículo 124 constitucional. No sé si alguien sepa qué es la residualidad, ¿no?
pero son atribuciones que se reservan a los estados por competencia residual, ¿no? La Constitución mexicana partió de un supuesto de que la federación nació de un pacto entre estados preexistentes, ¿sí? Que delegaban facultades a ese poder central y se reservaban los restantes. Entonces, se adoptó el sistema estadounidense en el artículo 124. Entonces, los delitos electorales fueron incluidos luego en la reforma de 2014 en la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución como una materia sujeta a una concurrencia, ¿sí? A una concurrencia y regulación mediante una ley general. Y a partir de la reforma de 2014, la materia electoral se sujetó a una concurrencia específica, donde la federación determina mediante leyes generales a qué materias corresponde regular o ejercer al orden federal y cuáles órdenes de las entidades federativas, bajo el entendido que aquello que no haya sido reservado al primero pertenece al segundo. Y dentro de esos cambios, ¿no? Las configuraciones competenciales en materia electoral cambiaron. Y entonces se cedió al orden federal, ¿sí? La definición de los tipos penales y sus sanciones en materia electoral, lo que se corrobora con el artículo 2º transitorio en la fracción 3ª del decreto de reforma constitucional, que acá lo tenemos, ¿no? Déjenme, ¿dónde está? Acá está. Entonces, esta es, en general, el contenido del artículo 2º transitorio en su fracción 3ª, ¿no? El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso A de la fracción, de la fracción 21, aquí nomás está errata, y en la fracción 29U del artículo 73 de la Constitución, a más tardar el 30 de abril. Y estas normas establecerán al menos lo siguiente: la Ley General en materia de delitos electorales establecerá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas. Entonces, ahí tenemos un principio, ¿no?, de respuesta, ¿sí? De tal manera que la materia concurrente es federalizada por mandato constitucional, que claro, tiene sus excepciones. Permite que sea la federación la que mediante una ley general reparta competencias entre ella misma, las entidades federativas y los municipios en materia de delitos electorales, ¿no? Ahora, los tipos penales y las sanciones tienen que encontrarse previstos en la ley general. O sea, su establecimiento se encuentra reservado al Congreso de la Unión y excluye con ello los demás niveles de gobierno, ¿no? Entonces, su actuación se tiene que ajustar a la distribución de competencias, a las formas de coordinación, ¿no?, que al efecto establezca la propia ley federal. La distribución de competencias a través de la ley general entre la federación y otros niveles de gobierno no quiere decir que se pueda facultar a los congresos locales para prever en su legislación por sí mismos los tipos penales y sus sanciones en materia de delitos electorales, porque entonces esto sería contrario al fin perseguido por el constituyente permanente, que era lograr una política criminal integral en esa materia. La política criminal, que eso propiamente no tocamos esa idea de las políticas criminales, aunque hablamos del contenido democrático de las leyes y que esto tendría que ser una idea de sustantividad menos que de procedimientos, ¿no?, en la primera sesión, pero la política criminal que igualmente define una serie de directrices a seguir por un gobierno en específico para primero definir cuál es el fenómeno criminal o los fenómenos criminales más atingentes y las medidas para hacerles frente, ¿sí? La política criminal, que de alguna manera lo refirió, ¿no?, el juez Zaffaroni cuando habló de las ideas que subyacen a la imposición de ciertas, ¿se acuerdan, no?, que vimos un video de Zaffaroni? A la imposición, o bueno, a la redacción de ciertos tipos penales y su asociación con determinado tipo de conductas que terminan por reproducir esta tesis de Zaffaroni, ¿no?, ciertas desigualdades estructurales históricas, ¿no? Pero bueno, entonces, independientemente de eso, la política criminal, ¿no?, es una serie de premisas, de directrices de política pública que atienden a los fenómenos criminales y proponen una serie de soluciones, muchas de las cuales pues pasan por pensar si es importante o no
tener un catálogo delictivo específico para una cierta actividad, cuál va a ser su contenido, cuáles van a ser las penas y los porqués, ¿sí? Entonces, bueno, la idea era tener una política integral en materia de delitos electorales. Bueno, y entonces lo que establece, vuelvo a la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Lo que establecen los artículos 1 y 21 de la Ley General en materia de delitos electorales, en el sentido de que las entidades federativas pueden prevenir, castigar y procesar y sancionar los delitos establecidos en ello, no le confiere facultad alguna para establecer tipos penales y sanciones en esta materia, que esto es importante, ¿no? O sea, el contenido lo vamos a entender que está reservado para la federación, bueno, más que para la federación, para la Ley General de materia de delitos electorales. No así su prevención, su castigo, procesamiento y sanción. ¿Sí? ¿Por qué? Y lo dije ayer, pero no sé si me refería a ello con la debida, con el debido cuidado, ¿no? Es decir, lo mencioné de manera muy de pasada, muy general. Y ahorita también lo mencioné hace ratito. Pero la distribución de competencias implica, se comete un delito electoral y ya vieron, quizás, ¿no? Que estos pueden, ¿qué es lo que marca si es competencia de la federación o de las entidades de la república, ¿no? Y lo establece la propia ley general en materia de delitos electorales. Entonces, en principio, las entidades federativas investigan y cuando investigan quiere decir las fiscalías, ¿no? Las fiscalías de los estados, las fiscalías de las entidades federativas. Sí, las entidades federativas. Y luego, una vez que tienen su carpeta, ya vieron, ¿no? Con la maestra Gladys más o menos cuál es la secuencia, cuál es la lógica secuencial de los procesos penales, inclusive en esta idea de los procesos abreviados, los jueces de control, las medidas cautelares, ¿no? Que ya vieron también seguramente, ¿no? Que la medida cautelar, la prisión preventiva, se puede dictar cuando se trata de uso de recursos públicos, cuando se trata de funcionarios públicos en la materia de delitos electorales. Bueno, entonces, ¿no? La competencia procesal, procedimental. Pero ustedes saben, ¿no? Que hay leyes procesales adjetivas y leyes sustantivas que son las que tienen el contenido. Y en este caso son las que definen los tipos penales. Ya no nos metamos si es democrático o no el contenido, que esa es otra pregunta con otra respuesta, ¿sí? Y cómo delimitar si el contenido es democrático o no, lo vimos en su momento, ¿no? Hacer especie de pregunta del tipo de relaciones sociales que se fomentan, reproducen, legitiman, ¿no? Y a quienes, en todo caso, apunta. Y para eso también pues habría que hacer un análisis de la política criminal, pero bueno. Entonces, el contenido sustantivo de la norma penal, es decir, la definición de los tipos de las conductas que serán sancionables, lo establece la ley general y también las sanciones. Pero las sanciones se materializan, así como los delitos se persiguen, ¿no? Se definen, se persiguen y se castigan por una autoridad concreta que son los poderes judiciales y las fiscalías, pues acá lo mismo, ¿no? Las sanciones las materializa, en todo caso, la contenida en la Ley General en materia de delitos electorales, los poderes locales. Entonces, ahí es donde tenemos estos dos ámbitos competenciales, ¿no? Bueno, entonces, la idea, pues, aquí es las leyes generales rigen para todos los delitos electorales en toda la República, de manera tal que los congresos locales no pueden definir tipos penales propios, ¿sí? Bueno, y entonces, en el caso de algunos de los artículos impugnados, déjenme avanzar en la presentación, algunos de los artículos impugnados en esta acción de inconstitucionalidad tenían el contenido siguiente, ¿sí? Y vamos aquí a lo establecido, ¿no? El artículo 365 del Código Penal Local incluye dentro de los sujetos activos de los delitos electorales a funcionarios partidistas, precandidatos, organizadores de campaña y ministros de culto religioso. Iba más allá de lo que establecía la propia ley general. Eso no quiere decir que los estados entonces puedan hacer su propia ley como si fuera una calca de la ley general en materia de delitos electorales, ¿no? O sea, no tienen la facultad, aun si se tratase de la misma ley. ¿Por qué? Pues porque la podrían reformar en todo caso, ¿no? El chiste es que si no la puedes expedir, no la puedes reformar, aunque sea la misma, porque si la reformas ya no va a ser lo mismo. No sé si me explique, ¿no? Pero entonces, bueno, algunos de los problemas que tenía la ley local, ¿no? El Código Penal local, y que contrariaba al contenido de la Ley General en materia de delitos electorales, ¿no?
No está como demasiado nítido en este caso, pero aquí vemos, ¿no? O sea, este era el texto anterior, luego la reforma y introduce, o sea, este era el texto anterior, independientemente de el contenido de la Ley General en materia de delitos electorales, pero fue reformado y entonces aquí agrega, ¿no? Agrega una serie de cosas, ¿sí? Estos elementos subjetivos que ya había referido, ¿no? El artículo 367 incorpora, supuestos específicos de sanción a servidores públicos, modifica la sanción además para establecer que además de la pena señalada por la comisión de un delito electoral, se impone la inhabilitación para cumplir un empleo, cargo o comisión en el servicio público de 2 a 6 años. Todo esto pues va más allá, ¿sí? Ay, déjenme avanzar en la presentación, perdón. Este es el que les decía, ¿no? El artículo 367. El artículo 369, bueno, aquí está, ¿no? Entonces, el artículo 369 modifica la sanción pecuniaria del delito de dolo en la emisión del voto, la disminuye, ¿no? Que originalmente era de 60 a 300 días del valor de la unidad en medida de actualización y la reforma la reduce de 50 a 100 días de dicho valor. En el artículo 371, ¿no? Dentro del delito de violaciones al proceso electoral, se incluyen a los funcionarios partidistas y se adicionan supuestos, ¿no? Realizar funciones electorales que no le hayan sido encomendadas. La abstención de rendir cuentas o realizar la comprobación de la justificación de los gastos de campaña ordinarios. Vimos ayer el tipo penal específico, ¿no? Gastos en eventos proselitistas de campaña o algún partido político, coalición, agrupación política, una vez que hubiera sido legalmente requerido para tal efecto. Igualmente, ¿no? El ocultamiento, la alteración o negación de la información que le sea legalmente requerida, la utilización de facturas, documentos, etcétera, ¿no? Pero todos estos modifican sanciones, ¿no? Que originalmente eran de 3 meses a 5 años de prisión, la sanción pecuniaria igualmente reformada. Y bueno, el chiste es que estos son algunos, ¿no? De los artículos, desde luego no es la totalidad de ellos, ¿no? Aquí viene estos otros, ¿sí? Pero inciden en alguno de los elementos de los tipos penales relativos a diversos delitos electorales, ¿no? Se refieren a la acción o omisión, al bien jurídico protegido, a los sujetos activo-pasivo, ¿no? Ciertas calidades específicas de los sujetos activos o pasivos, el objeto material, los medios utilizados, las circunstancias del lugar, tiempo y modo, ocasión, elementos normativos, subjetivos específicos, ¿no? Y repercuten en muchos casos la sanción correspondiente a las conductas que consideró que configuran este ilícito. Y entonces, estos preceptos, ¿no? Tienen elementos que su legislación o para cuya legislación es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, ¿no? Por lo tanto, son violatorios al artículo 16 y 73, fracción 21 de la Constitución, y se declara la invalidez de estos artículos, ¿no? 365, 66, fracciones 1 a la 10, 367, 69, párrafo último, 70, 370, 71, 72, bueno, hasta el 76 del Código Penal local, ¿no? Vamos a ver algunos criterios, estos se los voy a proyectar, algunos criterios relevantes, son tesis, ¿no? Pero que igualmente pues son orientadoras para este tema, luego vamos a algunas preguntas si las hubiera, y luego la idea esta que les decía de los, ¿cómo se llama? De las penalidades y su racionalidad. Entonces déjenme proyectarles la tesis. Que aquí está. Se las comparto así primero ahorita para que la lean. Ahorita comentamos, ¿no? Los elementos, digamos, centrales, ¿sí? Estoy aquí sacando una cosa.
Bueno, entonces esta tesis, ¿no? Que les digo es, sobre todo, tiene este carácter orientador. Y entonces, la idea de los delitos electorales, ya vimos el contenido específico, ¿no? La fracción primera del artículo 13, la expedición ilícita de credenciales para votar con fotografía, y aquí la competencia, que era lo que me interesaba sobre todo, ¿no? O sea, ¿por qué es competente aquí el juez federal? Y entonces dice, la formación del padrón, ¿no? La expedición de credenciales son del Registro Federal de Electores, es una atribución de la federación, ¿sí? Y entonces su hipótesis, ¿no? De participar en la expedición ilícita con fotografía ante la comisión del ilícito, se acredita, se actualiza la hipótesis contenida en este artículo y la fracción segunda de esto, ¿no? Cuando son cometidos durante un proceso penal federal o cuando se actualiza alguna de las reglas de competencia previstas en la ley orgánica de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en esta fracción establece esto, ¿no? Son delitos de orden federal. Ay, espérenme, ¿cuál era la que decía? Inciso E. Vamos al inciso E. Aquellos en que la federación sea sujeto pasivo. ¿Por qué? Pues porque la expedición de la credencial para votar, pues es una competencia de la federación. No hay mayor tema, ¿no? Esto nada más, te decía, son tesis orientadoras que nos ayudan a delimitar competencias, ¿sí? Competencias no para la definición de los delitos, sino para su conocimiento y sanción, ¿sí? Bueno, entonces, déjenme pasarles otro criterio y ahorita ya concluimos con la parte de la pena, las penas y su racionalidad. Es todo un tema también para la cuestión de la democracia en cualquiera de sus dos vertientes, ¿no? Déjenme compartir acá. La diferencia, ayer decíamos, ¿no? Deben considerarse ilícitos de simple actividad y de peligro, ¿sí? Los delitos electorales, que ya había más o menos tratado de definir esta parte, ¿no? Un delito de resultado es aquel que produce algo y que eso es la conducta que se castiga, sea que lo produce o intentas producir el daño, ¿no? Y el ejemplo, pues, típico es el homicidio y su tentativa, ¿no? El grado de tentativa. ¿Cuándo es tentativa? Cuando yo, perdón por el ejemplo, ¿no? Cuando intento ejecutar esa acción, ¿no? Que dice privar de la vida a una persona, pero por elementos ajenos a mi voluntad no lo logro, ¿no? Ya no voy a ser explícito en qué puede resultar eso, pero simple y sencillamente yo tenía la intención de, y entonces no lo logré, pero sí produje un resultado. Por eso se le califica en grado de tentativa, que es una gradación que se hace del tipo, ¿no? Digo, qué ejemplo tan horrible, discúlpenme por favor por ello, ¿no? Pero bueno, nada más es porque es el más contundente, siempre, ¿no? Y aquí no es el daño el resultado que producen, el daño que causan, ¿no? Entonces sí puede ser irrelevante para efectos de, pues le retuve una credencial. ¿Qué efectos tiene el proceso electoral? Ninguno, ¿no? Ninguno. Voté 2 veces, ¿qué efectos tiene? Ninguno, ¿no? Y no obstante, la actividad por sí misma es lesiva del bien jurídico tutelado y se castiga eso, ¿sí? Entonces, como el bien jurídico protegido por los delitos electorales es la adecuada función electoral, y yo aquí me iría un poquito más lejos, ¿no? Es las instituciones democráticas y con ello la voluntad popular. Pero bueno, la adecuada función electoral como medio para que se exprese la voluntad popular, ¿no? Y entonces, no es necesario, como dice aquí, un resultado material, ¿no? Que se haya atacado la libertad de ejercer el sufragio de las personas a quienes se les recabó sus credenciales de elector. Es más, ni siquiera, y eso lo vimos, es necesario que esto, la retención de la credencial, suponga una contraprestación o que se pida a cambio de algo, ¿no? Te retengo tu credencial para que no seas beneficiario de un
o bueno, para asegurarme que votes en un sentido y que entonces puedas seguir siendo beneficiario de un programa, sino que es independientemente de eso. El mero hecho de retener la credencial es por sí mismo, configura todos los elementos del tipo, ¿sí? Entonces, bueno, nada más eso, ¿no? Los delitos electorales, dice, deben considerarse de simple actividad y no resultado, porque se agota, y como vieron, ¿no? Ayer cada uno de los delitos que analizamos decíamos, se agota en el mismo momento en que el injusto penal lleva a cabo la acción. Se agota en el movimiento corporal, la omisión de la gente. No se necesita un resultado ulterior, ¿no? Son de peligro, no de lesiones, no provocan necesariamente una lesión, pero ponen en peligro un bien jurídico tutelado. No es que lo dañen materialmente, ¿no? Como sí sería, vuelvo al ejemplo, bueno, voy a poner otro ejemplo de lesiones, ¿no? Las lesiones dañan un bien jurídico tutelado que es la integridad de la persona, la integridad física, ¿no? Es una desgracia que siempre en el derecho penal se pongan ejemplos así de violencia, ¿no? Podríamos decir, no sé, un delito financiero, pues pone no solo en peligro, ¿no? Sino que vulnera el dinero, las finanzas de una empresa, ¿no? El fraude fiscal, ¿no? Vulnera las finanzas públicas. Entonces, ese es un delito de resultado, ¿no? No solo es que se ponga en peligro, sino que se materializa, ¿no? Daña, provoca un daño. Esto no necesariamente va a provocar un daño específico, ¿no? Que me quiten mi credencial no me daña, ¿sí? Porque además es en cualquier momento, retener mi credencial en cualquier momento, ni siquiera es, bueno, pues sí me daña porque no puedo votar, no importa, esa temporalidad, y eso me interesa, ¿no? Que queden claras las diferentes temporalidades y cómo ellas van a agotar o no ciertas conductas, van a implicar o no la comisión de ciertas conductas, ¿sí? Entonces hay que analizar no solo los elementos subjetivos, sino los elementos temporales y obviamente los otros elementos, conducta típica, antijurídica y culpable, qué bienes son vulnerados, ¿no? Cuál es la acción que debe de realizarse, si es un delito de omisión, o de acción, pero, insisto, la temporalidad como elemento constituyente. Entonces, no es que solo durante los procesos electorales se cometan delitos electorales, ¿no? Sino que todos aquellos que puedan poner en peligro la debida función electoral, ¿sí? Entonces, bueno, en este ejemplo es el actuar de las personas que recogen las credenciales origina una propensión, un riesgo, ¿sí? Para obstruir la adecuada función electoral, aun si no es en procesos electorales, ¿sí? Hasta aquí preguntas de lo que vimos ayer y hoy, sino para pasar un poco al tema de las sanciones, un comentario más o menos general de la proporcionalidad, ¿no? De los delitos, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Que tenían algunos elementos, que estaba como elemento central el dolo. Ahorita vemos algunas cosas relativas a esto, ¿no? Y bueno, entonces vamos, no sé si hay alguna pregunta. Si no, vamos a este último tema relativo, como decía, a los delitos electorales, las penas y su proporcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, la teoría del bien jurídico, como ustedes saben, considera que el objetivo del derecho penal es proteger bienes jurídicos, ¿no? Sí, wow, ¿no? La teoría del bien jurídico propone esto. Entonces, es importante que las circunstancias, que las finalidades que son benéficas, útiles a las personas para el desarrollo, para el funcionamiento del propio Estado, se definan, ¿no? Entonces, la razón de ser del orden jurídico en los estados democráticos, pues es esta, ¿no? Definir una serie de valores, de bienes colectivos, en este caso relativos al funcionamiento de las instituciones democráticas, para que nos permitan tener resultados ciertos y sin mediaciones indebidas, ¿no? Bueno, esta finalidad para ser legítima, pues tiene restricciones constitucionales, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, con todo y las restricciones, ¿no? La trascendencia de los bienes jurídicos protegidos por los delitos electorales es un factor de ponderación, ¿no? Y que hace necesaria
la instauración de penas que sean adecuadas, suficientes, necesarias para inhibir las conductas delictivas y que el ejercicio signifique una verdadera protección de los bienes jurídicos. Entonces, la pregunta, ¿no? Bueno, primero la pregunta es si la pena y el número, o sea, la pena en términos cuantitativos, y esto quiere decirlo, el número de años de prisión que pueda suponer la pena, tiene una relación directa, una, con el bien jurídico tutelado, y dos, o debe de tenerla, y cómo lo determinamos, y dos, si ese factor cuantitativo está relacionado igualmente, ¿no?, con la conducta y su peligrosidad para el orden jurídico democrático, ¿sí? Y la tercera sería la hipótesis de, bueno, y es necesario, en todo caso, establecer penas más altas para obtener resultados óptimos, ¿sí? O sea, ¿se trata de un problema cuantitativo, sí o no? ¿No? Vamos a decirlo para plantearlo en términos generales. La pena y su racionalidad, y ahorita vamos a ver la cuestión de los castigos electorales, es un criterio cuantitativo, es decir, el número de años que se establezca incide en los bienes, se relaciona, perdón, con los bienes jurídicos tutelados, con la conducta como un peligro, como una amenaza para la democracia, y en todo caso, sería racional disminuir o aumentar el número de años, ¿sí? Entonces, por su penalidad, los delitos electorales, salvo algunos, no son considerados como graves. Entonces, hay quienes dicen, hay una contradicción en relación con lo que pueden opinar especialistas en derecho electoral, ¿no? Que dicen, pues, ¿cómo no va a ser un delito grave aquellos que tutelen, ¿no?, los comicios, ¿no? Sí, no, sí, perdón, sabía que iba a ladrar. Sabía que iba a ladrar, pero lo tengo aquí encima porque hay cohetes, digo, perdón por el comentario doméstico, ¿no? Pero hay cohetes aquí y entonces la verdad es que se pone un poquito mal y pues no puedo sino tenerlo aquí un poquito de compañero porque aquí donde yo vivo, en su casa en Coyoacán, sí tiene ese grave efecto. Bueno, pero sí no me gusta que ladre porque además de que ahorita me asustó, pero me distrae. Y hace ruido, ¿no? Ahí están los cohetes. Bueno, entonces, los delitos electorales, decía, afectan bienes jurídicos relevantes para la sociedad. Y entonces hay una idea que igualmente viene de la misma escuela de la racionalidad instrumental, ¿no? Que dice, pues es que si la delincuencia es un fenómeno que atiende al cálculo probabilístico, que yo no creo que haya tal cosa, pero al cálculo probabilístico que haría el infractor de si es sancionado o no, y en todo caso el número de años que sería sancionado, entonces elevar la penalidad sería un factor para combatir la impunidad, ¿no? Bueno, entonces el chiste es que cuando se propuso la Ley General en materia de delitos electorales, ¿no?, también se pensó en esta parte dentro de la política criminal, como les decía, del diseño de esto, pensar si la penalidad tenía una racionalidad con respecto a las conductas, el número de conductas observadas, y si aumentar la pena sería idóneo para efectos de esto, ¿no? Entonces, bueno, en las iniciativas, algunos de los argumentos planteados tenían que para explicar la idea de la política criminal, que la reforma integral, ¿no?, que suponía, no podía dejar en el vacío o en obsolescencia las sanciones de las personas que atentan contra los valores fundamentales en la democracia, ¿no? Afirmando que varias de las conductas delictivas contempladas en el entonces Código Penal Federal eran obsoletas, que tenían que ser actualizadas, que no respondían a las necesidades sociales, ¿no?, que tenía el país para contar con procesos electorales transparentes y en igualdad de condiciones. Esos argumentos, ¿no?, fueron trasladados a penalidades que
redujeron en buena medida las penas, ¿no? La máxima pena impuesta por delitos electorales es de 15 años, ¿no? Y eso solo para determinados delitos, ¿sí? Entonces, bueno, la idea de la racionalidad de la pena o el principio de racionalidad en las decisiones y de las funciones del Estado es un presupuesto de los gobiernos republicanos, de las repúblicas, de las democracias, más que de las repúblicas, ¿no? Que implica obviamente la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, las responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos y el mandato de racionalidad estatal se proyecta sobre todas las actividades del Estado, ¿no? Que tienen injerencia, desde luego, en el ejercicio del poder punitivo. Este principio de racionalidad en los delitos electorales, dado que la penalidad es la forma más drástica de la intervención del Estado para el control social, tiene que orientar al legislador para formular tipos penales y sanciones racionales, adecuadas, efectivas, que garanticen el Estado de Derecho y la paz social, ¿no? Dice Habermas, por ejemplo, ¿no? Que como la práctica de las decisiones judiciales está ligada al derecho y a la ley, la racionalidad de la administración de justicia depende de la legitimidad del derecho vigente, que depende además de la racionalidad de un proceso legislativo que en la situación de división de poderes que el Estado de Derecho establece, no está a disposición de los órganos de aplicación del derecho, ¿sí? Entonces, la racionalidad legislativa penal consiste en la capacidad para elaborar dentro del marco de control social jurídico sancionador una decisión legislativa que atienda las realidades sociales, ¿no? La realidad social y jurídica y permita que el legislador, legisladora, alcance la eficacia de la ley. O sea, que las normas se acaten, ¿no? Por aquellos destinatarios de estas y que las leyes se cumplan, ¿no? Y con ello se mantenga el orden social. Y por lo tanto, la racionalidad de los delitos electorales tendría que traducirse en un efectivo control de sus ilícitos, concordante con el contexto social en el que vivimos, ¿no? De tal manera que la eficacia de la Ley General en materia de delitos electorales solo se da en la medida en que los destinatarios de las normas las cumplan, ¿no? Y que contribuyan con la observancia del Estado de Derecho. Entonces, la racionalidad legislativa busca evitar los conflictos que generan las leyes hechas sin técnica legislativa, ¿no? Porque hay que encontrar argumentos adecuados para fundar y motivar un acto legislativo, y esto, pues, es la racionalidad, ¿no? Que es proporción también, ¿no? Entonces, primero pensar si son eficaces las penas impuestas a los ilícitos electorales, ¿no? Se pueden prevenir y sancionar adecuadamente estos delitos con penas propuestas en la Ley General de Delitos Electorales. Y decía, hay para quienes, por ejemplo, carecen de racionalidad porque no corresponden al grado de importancia del bien jurídico tutelado, ¿no? Porque ningún delito electoral está clasificado como grave, su penalidad no excede 9 años de prisión. Por ahí hubo esta idea de que el fraude electoral es grave, ¿no? Y hubo ahí una serie de adecuaciones. Y cuando se trata del uso de recursos públicos, que es la única motivo por la cual puede haber prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero bueno, y entonces diría, no corresponden al grado de importancia del bien jurídico tutelado, porque ningún delito electoral es grave, no excede de 9 años, excepto por el artículo 15, ¿no? Que establece la penalidad de 5 a 15 años para quien por sí o por interpósita persona utiliza o reciba aportaciones de dinero o en especie en favor de un candidato, bueno, procedencia ilícita, ¿no? Fuera de este caso, la penalidad pues es menor, ¿no? Bueno, eso por un lado. Hay una serie de principios ligados a esto, ¿no? Una es el principio de subsidiariedad en los delitos electorales, ¿no? Entonces, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en 2014, ¿no? Con motivo de las reformas relativa al régimen sancionador, establece las sanciones por las infracciones que se señalan en ese artículo. Y si partimos del supuesto, o sea, aquí vamos a ver cómo encuadra, ¿no? Con otro tipo de penal, bueno, con otro tipo de sanciones no penales, ¿no? O sea, sí, en todo caso, podemos observar que la racionalidad de
numérica, ¿no? Cuantitativa, el número de años que se dan de prisión por la comisión de un delito electoral es adecuado, concordante, sistemáticamente hablando, funcionalmente hablando, ¿no? En el entendido de que es un sistema, el sistema electoral, y que tiene diversas aristas en cuanto hace a la facultad sancionadora, si es concordante con el régimen sancionador administrativo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿no? Si esta idea de la subsidiariedad podría ayudar, ¿no? A, en la medida de lo posible, entendido que el derecho penal es la última ratio, ¿no? Es el último recurso, si pudiera ayudar a que funcionase de manera adecuada el régimen electoral sin necesidad de llegar a las penas penales, digamos, ¿no? Bueno, entonces, el principio de subsidiariedad implica que el Estado agota los medios menos lesivos, ¿no? Para proteger derechos fundamentales antes de recurrir al derecho penal, que es el último recurso. Esta es una idea, ¿no? La verdad es que las sociedades contemporáneas cada vez más acuden al derecho penal y con código penal en la mano, bueno, no solo ahora, ¿no? Pero está regresando como esta modita de que todo sea delito y que se aumenten las penas. Bueno, eso ya lo hablamos en su momento en el primer módulo. Decía pues, se percibe pues que las sanciones impuestas a las infracciones cometidas en las disposiciones electorales son más lesivas que las penas impuestas a los delitos electorales en la ley general, porque las multas para partidos políticos, agrupaciones políticas, ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos pueden ser hasta 10,000 días de salario mínimo general vigente, y para personas morales, concesionarias de radio y televisión, hasta 100,000 días, ¿no? En lo pecuniario. Se considera también como sanción la pérdida del derecho a ser registrado, la cancelación del registro de aspirantes, precandidatos y candidatos, y la cancelación del registro de partidos y agrupaciones políticas. O sea, sanciones que no son penales, pero que tienen efectos más grandes, ¿no? Más contundentes. Para mí eso no le resta importancia al derecho penal. No es que el derecho penal, porque si esto hacemos más grande el argumento, pues solo vamos a llegar a la conclusión de que entonces el derecho penal solo se implica la privación de la vida del injusto, ¿no? Es decir, de quien comete la conducta, pues solo así sería racional, ¿no? Para efectos de, pues es que tenemos que castigar de la manera más contundente. Yo desde luego estoy totalmente en contra de la pena de muerte, en cualquier circunstancia. Pero, bueno, si hay otros medios que pueden lograr el objetivo, mantener el equilibrio, aun si estos son más lesivos en términos pecuniarios, ¿no? Entonces, cumplimos con un principio de racionalidad. Entonces, decíamos, ¿no? Los tipos de sanciones, ¿no? Los delitos electorales que cometan servidores públicos, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, etcétera, tienen una penalidad máxima de 9 años de prisión. No son delitos graves y sus multas son relativamente bajas, ¿no? 400 días de salario mínimo. Entonces, hay esa diferencia que algunos autores calificarían de irracional o de ineficaz, ¿no? Que no contrariarían el principio de subsidiariedad, en tanto que si es la última ratio porque la penalidad es menor, ¿no? Claro, yo no estaría muy de acuerdo con esa postura, porque si bien es cierto que cuantitativamente es menor, pues cualitativamente no es lo mismo estar en la cárcel 2 años, aunque fuera 2 años, a pagar una sanción grande, ¿no? O sea, ahí la idea de restringir la libertad es lo que tendría que orientar, no tanto la cuantía del castigo, ¿sí? Pero bueno, hay autores que piensan esta idea, ¿no? Otro principio que no es ocioso mencionar, que es el principio de fragmentariedad, ¿no? Que debe ser acotado a casos relevantes, porque las continuas modificaciones habidas en la justicia criminal en cada momento histórico no nos permiten hablar de un carácter absoluto del derecho penal, ¿no? O de su actuación protectora. En realidad, dentro de todo el elenco que suponen las acciones prohibidas y los bienes jurídicos protegidos, el derecho penal solo se ocupa de una parte, ¿no? De fragmentos. Estos fragmentos verdaderamente deben ser los de mayor importancia para la vida en libertad de las personas, ¿sí?
Entonces, bueno, no con ello quiero decir que no sean importantes los bienes jurídicos tutelados en el derecho penal electoral. Es la idea de la expedición de la Ley General en materia de delitos electorales, que es un ordenamiento que dijimos aplicable a toda la República Mexicana, que combate, según las iniciativas, un pasado de elecciones cuestionadas por la Comisión de Ilícitos Electorales, aunque no era lo único que se cuestionaba, ¿no? Pero es evidente, pues, que para el Estado mexicano, pues, habría una importancia específica en proteger penalmente los bienes jurídicos que se tutelan en esa materia. Entonces, bueno, sí, lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que se materialicen en las leyes de carácter electoral, que cumplan su objetivo, que esos bienes jurídicos protegidos y que el derecho penal inhiba, castigue a los transgresores de las leyes electorales, ¿no? Otro principio de lesividad, ya voy a terminar, ¿no? En el caso de los delitos electorales, tiene una aplicación que supone que las penas de estos delitos tendrían que corresponder en importancia a la magnitud del bien jurídico tutelado por los ordenamientos jurídicos en la materia, ¿sí? Entonces, el principio de lesividad es la lesión que yo causo, es algo como si en la física estuviéramos pensando, ¿no? Toda acción corresponde a una reacción en el mismo sentido, pero, perdón, con la misma fuerza, pero en dirección opuesta, ¿sí? No es así el enunciado de la ley de Newton, pero más o menos dice eso, ¿sí? Entonces, la lesividad tendría que ser concordante, igualmente, ¿no? El bien jurídico tutelado con el daño que te provoca a ti, individuo, que infringiste la ley, ¿sí? Pero a ver, no es tan fácil determinarlo. Hay algunas teorías y hay algunos autores que se van, por ejemplo, a la teoría del peso, el método de ponderación de Robert Alexy, ¿no? Una técnica que más o menos, ¿no?, está pensada para resolver conflictos entre derechos fundamentales, ¿no?, que quizás le podría ser útil al legislador a la hora de crear tipos penales en materia electoral para, ¿no?, establecer cuando existieran normas fundamentales que entran en conflicto y cuál es la que debe de prevalecer, ¿no? O sea, la ponderación, digo, no es que yo sea experto en ponderación, pero algunas cosas podré decir, ¿no? Tiene que ver con la proporcionalidad, ¿no? Que es optimizar las posibilidades fácticas para solucionar un conflicto de intereses, utilizando juicios racionales que justifiquen la intensidad de pues de la injerencia, ¿no? De acuerdo con la importancia del derecho que debe de prevalecer y la relación que debe existir entre ambos derechos, de manera tal que los bienes jurídicos salvaguardados contra los delitos electorales son de gran importancia política, económica y social para nuestro país y tendrían que ser protegidas con penas de igual peso, ¿no? Que limiten los derechos de los particulares en aras de proteger la democracia y la soberanía popular, ¿sí? Esto nos llevaría a pensar, pues si son bienes protegidos, bienes jurídicos tutelados de esta magnitud, entonces tendríamos que aumentar las penas. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso, porque las penas por sí mismas, ¿no? No, bueno, yo decía, ¿no? Hay escuelas que orientan las políticas criminales, una de las cuales es la escuela de la racionalidad, ¿no? Y entonces, a partir de esta sería como el cálculo de probabilidad que hace el injusto o el potencial injusto de qué tanto le afectaría la comisión de un delito. Primero, qué tan probable es que lo persigan o no, que ese es un problema que es ajeno a la proporcionalidad de la pena, ¿no? Y segundo, pues en todo caso, bueno, y si me castigan, ¿cuál es el castigo? Es una idea que ha permeado mucho en la opinión pública para todo el ejercicio del poder punitivo del Estado, ¿no? Nos encontramos con ideas tales como, en Estados Unidos la gente no infringe la ley de tránsito. Habría que ver algunos de los programas hasta de televisión para que sí los infringen a cada rato, ¿no? Pero bueno, allá sí respetan la ley, no es cierto. Allá sí respetan la ley porque allá sí te castigan. Y además no solo te castigan, sino te sale muy caro, ¿no? Entonces, más te conviene. Habrá que ver que los juzgados de allá también están bastante llenos, ¿no? Como para pensar que, pues, si todos cumplen la ley, ¿por qué hay tantos procedimientos, no? Y tantas personas con probation y con libertad bajo palabra y tantas encarceladas, que también tiene sus aristas de la política criminal. Esto solo para decir que la racionalidad de la pena no es algo que se pueda derivar
como si fuese una ecuación matemática. Así como tampoco, y lo establecimos desde el principio, la definición de un delito no es obvia, no es lógica, ¿no? Hay conductas que han sido definidas como delitos y han sido descriminalizadas por circunstancias específicas, ¿no? Circunstancias políticas. Ha habido delitos políticos, ¿no? Disolución social, por ejemplo, que se aplicaba para todas aquellas personas que pudieran representar un enemigo para la nación, y con eso se daban vuelo, ¿no? En los años más autoritarios, yo no, pues, pero alguien que distribuyera un panfletito que traía una imagen del Che Guevara y dijera gobierno represor, podían acusarlo de disolución social. Digo, para poner un ejemplo, ¿no? Ese, por ejemplo, se lo impusieron a Pablo Gómez, ¿no? Que ahora es el titular de la UIF, pero en su momento le impusieron ese tipo penal. Era una política criminal, desde luego, eminentemente represiva. Aquí el carácter, insisto, de la proporcionalidad de la pena no es necesariamente, ¿no?, una idea de que si no hay penas altas y si no hay delitos graves, entonces vamos a tener situaciones de impunidad y entonces el derecho penal no sirve. El objetivo del derecho penal, ¿no? No nada más es castigar. El objetivo del derecho penal, en todo caso, también es poder, la posibilidad de reinsertar a las personas que cometen el delito a una sociedad. Y desde luego, tener, o sea, ya hablando de racionalidad por mera lógica, tener a más personas más tiempo en prisión hace que sea más difícil la consecución de esa tarea. ¿Sí? Eso, desde luego, pertenece a una escuela crítica de la penalidad como solución, ¿no? Una escuela crítica de la racionalidad también, racionalidad instrumental con relación a esto, ¿no? De manera tal que ni siquiera sería eficaz si es que, para mí, insisto, la principal función del derecho electoral, pero del derecho penal ni siquiera es el castigo por sí mismo, sino la reinserción. Tiene que haber un castigo, desde luego, ¿no? Pero el castigo tiene una finalidad, no termina ahí, ¿no? No termina con meter a la cárcel a una persona, sino que se pueda reinsertar y pueda volver a convivir en sociedad, ¿no? Bueno, pues yo hasta aquí, no sé si haya preguntas, comentarios que deseen formular con relación a lo visto ayer, con relación a la acción de inconstitucionalidad, con relación a algunos de los comentarios que hice relativos a las penas. ¿Todo claro? Sí, Ruth Karina Andraca. Gracias, Alonso. Buenas noches a todos. Dentro de tu exposición, en algunos momentos hablaste de lo que es el fraude electoral. Digo, desde mi punto de vista, me parece que actualmente es una conducta típica. Pero digo, dentro de la Ley General en materia de delitos electorales, ¿hay alguna conducta que pueda ser constitutiva de fraude electoral? Sí, vamos a... Lo que pasa es que, a ver, vamos al fraude genérico, ¿no? Vamos a, mire, esto salió así y entonces déjenme, les pongo aquí fraude, ¿no? Fraude, bueno, vamos a ver, fraude, Código Penal Federal, ¿sí? Entonces, aquí estamos. Comete el delito de fraude el que engañando a uno, aprovechándose del error en que éste se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido, ¿sí? O sea, tenemos elementos. El engaño o aprovechar del error de una persona para que ilícitamente te hagas de algo o alcances un lucro indebido, ¿sí? Esa es la conducta genérica. Entonces, vamos a ver algunos tipos penales incluidos en la Ley General de Delitos Electorales que pudieran suponer una especie de fraude. Claro, a ver, aquí hay que tener en cuenta el elemento magnitud, ¿no? Si yo voto a sabiendas de que no cumplo con los requisitos de la ley, se puede pensar que hice fraude porque estoy engañando, estoy aprovechándome del error quizás del funcionario para votar dos veces. Lo que normalmente hemos conocido como fraude electoral es la alteración de los resultados electorales para producir autoridades políticas aparentemente legítimas, ¿no? Y con ello, distinto tipo de prácticas, pero que cuantitativamente alteran el resultado, ¿no? De manera tal que esta, por ejemplo, esta primera conducta no sería propiamente un fraude, que estoy defraudando a la buena
modalidad de la persona. O sea, si nos vamos al tipo genérico, pues sí, me estoy aprovechando, estoy produciendo un resultado material, ¿no? Porque estoy votando sin cumplir con los requisitos o voto más de una vez, pero lo que conocemos como fraude electoral es la alteración de los resultados, ¿sí? Pero, por ejemplo, vámonos a otro tipo, ¿no? Solicite votos por paga, promesa de dinero y otra contraprestación. Esto, si se hace de manera masiva, la famosa compra de votos, podría ser una modalidad de fraude, ¿no? Porque hay, otra vez en el tipo genérico, ¿no? Engañando a uno, aprovechándose del error en que éste hace ilícitamente alguna cosa o un lucro indebido, ¿no? No sé si hay el elemento engaño, ¿no? Pero la compra de votos se ha entendido como una modalidad de alterar la voluntad popular, ¿no? O sea, podríamos extenderlo y pensarlo no nada más en términos estrictos de esa modalidad de el engaño o aprovecharme del error, sino cualquier elemento que pudiera tener como consecuencia alterar la voluntad popular, ¿sí? Solicite o ordene evidencia del sentido de su voto o viole de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto, ¿no? Otra vez, aquí lo que ha sucedido, ¿no? Porque en el imaginario que tenemos del fraude electoral es que esta misma práctica, ¿no? Se reproduce por muchas personas, ¿sí? Lo conocemos anecdóticamente, ¿sí? De que personas que están afuera y que le cambian la boleta y que le dan una boleta anteriormente tachada y entonces van y le ponen esa boleta y tienen que regresar una boleta en blanco y así sucesivamente, que creo que le llaman carrusel. Ni sé bien cómo se llaman estas cosas, ¿no? Pero todo este tipo de operaciones a gran escala que en un momento dado tendrían como consecuencia alterar la voluntad popular, ¿no? ¿Qué más? Bueno, para esta, se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice, suministre de manera ilegal equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar. Igualmente, si, lo que pasa es que lo que conocemos otra vez generalmente como fraude electoral es la alteración de la voluntad popular, ¿sí? ¿Qué otro podríamos pensar? Vamos a ver a funcionarios electorales o funcionarios públicos, ¿no? En esta no. Perdón, me llama la atención, pero ¿no Sí. estaríamos aplicando por analogía un tipo penal a un tipo especial? No, Y la porque no se Constitución taxiza de fraude electoral. El fraude electoral es una denominación genérica, casi de opinión pública. así No te es. van a perseguir por fraude electoral, te van a perseguir por la conducta específica. Lo que pasa es que el fraude electoral, insisto, se ha entendido como una manera de alterar la voluntad popular, pero si la pregunta específica es, técnicamente está definido el Código Penal, no. Hay conductas que podríamos pensar dentro de nuestro imaginario que constituyen fraude electoral, no se denominan así penalmente. Penalmente no está denominado como tal el fraude electoral, ¿sí? Aunque se le conozca así a distinto tipo de conductas que pueden llevar a resultados inciertos o resultados indebidos. Pero no, a nadie se le aplica una sanción por fraude electoral porque no existe. Y sí, claro, si se le impusiera una sanción por ello, estaríamos haciendo una analogía y por lo tanto violando el principio de no hay pena sin ley, ¿no? O de reserva de ley, si gusta. Teníamos otra mano levantada, creo. Ah, sí, Alfonso Díaz. Sí, buenas noches. Precisamente uno de los libros que nos compartió la FGR hablan acerca de eso. Dice en la obra que nos hicieron favor de regalarnos, Avances del sufragio efectivo frente al fraude electoral en México. Sí. Y efectivamente, o sea, se considera fraude y toda la ciudadanía, al conocer de un delito electoral, ellos no saben y dicen hubo fraude. Entonces, pero típicamente el delito de fraude no existe en nuestra legislación electoral como Sí, tal, no. fraude, ni genérico ni específico. Únicamente se toma como el concepto de fraude. Así es. Como para descifrar la conducta de engañar Así a es. las autoridades electorales o al funcionario. O de engañar a la voluntad popular. Así es. Entonces, lo que sucede aquí es la maquinación que hace el activo del delito
para afectar el bien jurídico protegido tutelado. Y de esta manera, pues, afecta el proceso electoral, la libertad y la autenticidad del proceso electoral, que es lo que se protege con este derecho electoral. Sí, sí, excelente. Muchas gracias. Cuestiones competenciales, conflicto de competencia. El número de tesis, a ver, sí, les repito los números de tesis. Denme nada más un segundo. Les voy a dar las dos tesis, ¿no? Para que las tengan. Los apuntes, ¿no? Los puedo compartir. La primera tesis es bueno, mira, aquí se las pongo. Es una tesis aislada, ¿eh? Es un conflicto competencial, hablando de 9 diagonal 2018, ¿sí? Suscitado entre los juzgados 12º de distrito de procesos federales y 8º penal de delitos no graves. Y aquí viene el rubro. Digo, lo que pasa es que la tesis tiene un registro ahí, pero aquí se las comparto. Entonces aquí está, esta es una y ahorita les comparto la otra. ¿Y nos podrías compartir también el número de acción de inconstitucionalidad? 290 diagonal 2020. Gracias. Y esta es la otra tesis relativa al amparo en revisión 59. Ahorita se las pongo acá. Sí, la presentación, pídanmela a este correo. No, ¿saben qué? Es que lo que pasa es que si no se me va a llenar de correos y luego no los respondo justamente. Los pongo a disposición de la coordinación del diplomado. Lo que pasa es que somos muchos, ¿no? Entonces, si yo proporciono mi correo, no es que yo no quiera contestar, lo que pasa es que me llegan muchos y entonces, pues, se me van a ir ahí y voy a dejar de contestar alguno. Entonces, yo le envío a la coordinación la presentación para que directamente ahí se las puedan facilitar a todas y todos. Bueno, si no hubiere alguna otra cuestión, comentario, pregunta, me despido dándoles las gracias, ¿no? Por su asistencia, por sus preguntas, por su participación. Y pues nada, nos vemos en las próximas actividades de la Escuela Judicial Electoral. Buenas noches.